bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Oneg by Lilmod Lelamed. Acá Eliezer Markov, acuérdense, en redes sociales, Agustín Markov en Facebook, Chori Markov en Instagram. Y como saben también, yo no estoy solo, aquí me acompaña mi amigo Benja. ¿Cómo estás, Benja? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Agus? Te siento más cerca que nunca. Estamos un poco más cerca, es cierto. Bueno, acá Benjamín Alaluf, Instagram, Facebook, Twitter no, pero en otras partes puede que sí. Bueno, quizás el podcast puede ser una buena excusa para que te armes un Twitter. Para que me rearme. Sí, yo lo tengo también, pero la verdad que lo uso solamente para chusmear cuándo se cayó WhatsApp, por ejemplo. A ver si es cierto o no. Hago lo mismo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, seguramente se estarán dando cuenta, estamos juntos ahora con Benja. La situación ya nos permitió poder compartir este espacio de grabación. Decidimos pasar juntos la cuarentena para grabar Oneg. Sí, y bueno, eventualmente decidiremos si también pasar al matrimonio, pero eso más adelante será. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque hoy vamos a hablar de los rituales. Algo muy judío, pero como nos sentimos muy incómodos tratando de adueñarnos de ciertas palabras. Benja, ¿te parece que los rituales son algo plenamente judío nada más? No, claro que no. Estamos llenos de rituales como argentinos, como chilenos, como personas, como seres humanos y también como judíos, pero el término ritual es súper amplio y engloba a, yo creo que todos los seres humanos. Yo no sé si hay seres humanos que no tengan rituales en sus vidas. Es una buena pregunta. Podríamos preguntarnos si existe la posibilidad de ser humano sin estar adherido a ningún tipo de ritual. Porque quizás lo que nos hace como colectivos humanos es la pertenencia a ciertos rituales. A mí, no sé, cuando decimos ritual, yo pienso en la cancha de River. Yo pienso en todo lo que yo hago antes, durante y después de ir a la cancha. Y eso es un ritual para mí. Tiene una forma de hacerse y yo no admito que sea de otra, más allá del resultado, que eso no depende de mí. Yo más que ritual le diría algo, es un medio michigás, pero bueno. Bueno, Michigan, para el que no sepa, sea que no conozca la palabra o sea del mundo sefaradí como nuestro amigo Ori, es una locura. Pero bueno, a ver, Benja, cuando están atacando del equipo contrario, yo hago ciertos gestos con mis dedos de ambas manos para intentar que eso no sea gol. No, yo sé todo lo que vos hacés, pero bueno, acá también ya podemos entender que hay ciertos rituales que claramente no se basan en la razón. Tal cual. Y que además de ciertos rituales nosotros esperamos algo, no solo al realizarlo, sino también lo que sucederá después de haberlo hecho. Lo cual también es una linda característica de los rituales. Tienen que ver con si nosotros a partir de ese ritual podemos cambiar algo que suceda a nuestro alrededor. ¿Qué pensás? Me parece, creo que es un ritual entonces, es una conducta repetida. Sí, una conducta repetida, algo esperable, en algunos sentidos hasta rutinario, nunca se escapa de lo que debería ser y a fin de cuentas cumple una función. A partir del cumplimiento de ese ritual, nosotros nos sentimos cada uno bien en algún sentido. Me gusta también la definición que da el rabino Neil Gilman, que la estudiamos hace 10 minutos, seamos sinceros con la gente, pero que dice que el ritual es como una coreografía. Y yo sumaría que es una puesta en escena, ¿no? Todo ritual en cierto modo es una puesta en escena de ciertos patrones que a veces tienen lógica y que a veces no, pero que de alguna u otra forma esperamos que algo pase con eso. ¿Sí? Ciertos rituales, y de vuelta, no lo piensen solamente en términos religiosos o en términos de dogmáticos, y ahí ya comparamos un poquito con el episodio anterior. Pero hay rituales que tienen su momento, su lugar, su cantidad de personas que tienen que estar integrando ese ritual, qué concentración tiene que tener uno, qué elementos tienen que tener a disposición. O sea, hay rituales que realmente son muy complejos, que se escapan mucho de mi ejemplo tan simple de hacer el gestito con las manos cuando el equipo contrario ataca. No me parece simple igual, me parece súper complejo, creo que habría que analizar en profundidad eso que te pasa a vos y a tantos en la cancha, pero lo dejaremos para otro episodio.
Lo dejaré para la terapia más que para otro Sí, sí. episodio. Pero hay una definición, no sé si vos te acordás, que la dan en el libro del Principito, donde el zorro le dice al Principito que el ritual es aquello que hacía diferente un día de otro día o una hora de otra hora, porque el zorro salía a pasear, que poner los jueves a las 4 de la tarde, que él sabía que a esa hora los cazadores, no sé, lo hago en argentino, tomaban mate. Entonces podía salir a pasear tranquilo. Y él decía, si los cazadores no salieran todos los jueves a las 4 de la tarde a tomar mate, yo no podría salir a pasear tranquilo. Y si siempre fuera un día distinto, yo no podría saber cuándo. Pero como yo sé que siempre ese es el momento del mate de los cazadores, el zorro salía a pasear. Entonces, el ritual en un punto también es una muestra de... como de cariño, de afecto por un tiempo al que sabemos que le vamos a dedicar determinada acción. Bueno, y eso provoca algo muy interesante en el ritual, en muchos sentidos, que es que nos da tranquilidad. Naturaliza un tiempo, nos da un orden, hace a un tiempo algo previsible. Nosotros podemos calcular qué es lo que va a pasar, podemos llegar a saber qué es lo que va a pasar, y eso, más en el marco en el que estamos grabando este podcast, nos da la tranquilidad y lucha de alguna forma contra la incertidumbre de lo que podría llegar a venir. El ritual nos calma. El ritual nos calma, está bueno eso. Como un ansiolítico en un punto. Sí, bueno, y habría que pensar que cuántos rituales tiene cada uno para justamente bajar ese nivel de ansiedad. Creo que ningún ritual de los que están pensando, aquellos que están escuchando el podcast en este momento, ninguno se escapa de esto. ¿Qué ejemplos de ritual? A ver, echamos a lo práctico. Bueno, Juntarte con tus amigos todas las semanas a jugar al fútbol el martes por la tarde. tal cual. Eso es un ritual. Puede haber, y fíjate, puede haber algunos que sean determinado día, en determinado horario, puede haber algunos que sean cuando sucede el ritual se activa, porque el ritual del asado quizás no es todos los domingos, quizás es una vez cada tanto, pero cuando sucede se activa un ritual. Los roles, las formas, los tiempos una vez que el ritual inicia, los juegos que intervienen en el medio, los comentarios. Y me parece que eso también habla de un ritual muy estandarizado, muy argentino. Claro, claro. Yo con mis amigos en Chile teníamos el Sunday Fun Day, que era nuestro antidomingo. Pero era un ritual también en un punto. Y justamente lo esperábamos en aquella época. Cada vez que voy de visita sé que los domingos están reservados. Fíjate, es interesante porque hay veces que los rituales incluso son esperados con más estima que la experiencia central, digamos. A ver si me puedo explicar. Si voy de vuelta al caso de la cancha, el ritual de la cancha es casi o más esperado que realmente ver el partido en sí mismo. El partido va a ser un partido más, puede ser más importante, menos importante, pero lo central es siempre el ritual de la cancha. Todo lo que haces en la previa, hay familias que se juntan a almorzar, van caminando a la cancha, y todo lo que haces una vez que el partido terminó, que te vas caminando, vas comentando el partido, vas escuchando los relatos, si te fue bien, si te fue mal, no querés escuchar nada y te pones a mirar. O sea que a veces el ritual se convierte no solo en el conductor de lo que vas a experimentar, sino en lo central. En el caso del asado, la carne hasta puede ser secundaria. El ritual del asado es más importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa con lo religioso dentro de todo esto? ¿Qué es un ritual religioso? Y vamos de varias cosas. ¿Qué pasa con los rituales religiosos? ¿Y qué pasa con tal vez nuestra generación, que siempre hablamos mucho del podcast? ¿Cuánto ya nos sentimos interpelados por los rituales religiosos? Bueno, primero habría que desentrañar algo muy importante en el ritual judío, que puede darse también en otros pueblos, pero particularmente en el ritual judío, que es la categoría de imposición que tiene el ritual. Nosotros recibimos el ritual como una orden, es una mitzvah, es algo que fuimos encomendados a hacer. Una mitzvah, un precepto. Tal cual. Y eso a veces nos puede dar un poco de incomodidad.
Lo decíamos un poco también en el episodio de los dogmas. El mundo moderno, el individuo moderno no se siente muy cómodo con que le impongan hacer determinada cosa. Quizás al principio le sale de por sí su rebeldía de no hacerlo, sin quizás tratar de entender cuál es el motivo último de hacer ese ritual. Entonces ahí puede haber una clave del rechazo de las generaciones de hoy en día frente al ritual. Antes de darte la palabra bien, igual con generaciones de hoy en día, digo, estamos hablando de las últimas 3, 4, 5 o más generaciones. Esto no es algo de hoy ni de los últimos 20 años. Me parece que el judaísmo se fue alejando de a poquito de la ritualidad conforme fue avanzando la modernidad. Claro, no, obvio. Yo no me refiero a los pibes de 20 y 30. Es toda nuestra generación en términos muy amplios que también incluye a la gente que hoy tiene 80. Que obviamente se despegó del ritual y quizás nos pasa lo contrario que al dicho que leíamos en las lecturas de estas últimas semanas previas a Tisha B'Av, a este evento que conmemoramos dentro de unos pocos días, donde el pueblo de Israel antiguo se pegó solo en el ritual. Y entonces el reclamo de los profetas era: larguen esto de que con los rituales se salva la vida, tiene que ser gente ética, buenas personas, etcétera. Y hoy pareciera que entendemos que el judaísmo bastaría con ser buena persona. Nos fuimos como al otro polo, al otro paradigma, y ya el ritual no es tan necesario. Y no entra mucho en la lógica. Hablo de la mayoría, por supuesto hay un grupo que esto no los va a representar, pero para la mayoría ponerse tefilín todas las mañanas, comer kasher, respetar y observar Shabbat, qué sé yo, el ritual que vos quieras, en el fondo de a poquito va perdiendo lógica, significación, especialmente estos rituales que tienen que ver tal vez con la observancia individual, porque la mesa de Pesaj sigue siendo importante y es un ritual, y la cena de Rosh Hashanah también, pero estos momentos que te engloban día a día como que ya no nos llaman tanto la atención. Bueno, recién dijiste algo interesante porque decías de la mirada lógica del ritual. Y me parece que está claro que no siempre vamos a encontrar una lógica al cumplimiento del ritual. Si bien algunas corrientes del judaísmo piensan que es así y tratan de buscarle algo racional al cumplimiento de cada mitzvah, comer kasher se hace por determinada cosa, prender las velas de Shabbat se hace por determinada cosa, que puede ser cierto, puede ser así, no decimos que no, pero me parece que el cumplimiento del ritual judío, de la mitzvah, del precepto, o incluso de costumbres que están muy arraigadas, no tiene que ver con necesariamente entender alguna racionalidad, sino simplemente con destinar un tiempo que tiene uno, que lo podría disponer para otra cosa, para el cumplimiento de un mandato milenario. Y acá hay algo interesante. Uno tiene que sacrificar un poquito de sí mismo para cumplir nuestros rituales. Entonces la pregunta es cuán dispuestos estamos a sacrificar algo propio en pos del cumplimiento de ese ritual. Porque para cumplir las normas de Shabbat, en especial las prohibiciones, uno tiene que dejar de lado un montón de placeres cotidianos que uno quizás no puede o no quiere dejar de hacer. Usar el celular, encender fuego, usar el auto. ¿Cómo podemos culpar a una persona que dice, mira, yo trabajo de lunes a viernes, el sábado es el único día que puedo agarrar el auto y salir a pasear? No en estos tiempos, ¿no? No, claro. Pero salir a pasear al verde, ir al bosque, ir a un lago, ir o ver una serie en Netflix. ¿Cómo podemos...? Y la verdad es que no es una cuestión de culpar o no culpar. No se cumple el ritual aparentemente porque uno vaya a conseguir algo bueno necesariamente, sino justamente porque se trata de una prueba todo el tiempo a la disposición de una persona frente a cuánto quiere sacrificar de uno mismo. Lo estamos vendiendo horrible. O sea, si alguien escucha esto, lo último que va a querer hacer es cumplir algún ritual. No, bueno, tratemos ahora de levantar un poco el tema de los rituales. Pero para empezar, yo creo que, fíjate, los rituales le dan sentido a nuestras vidas, le dan sentido a nuestros días y hacen que creo que esto lo dijimos en algún otro episodio, pero bueno, este es el del ritual,
que los eventos que ocurren no sean fortuitos, no sean porque sí. Todo tiene un sentido, uno le va dando sentido a las cosas que hace. Uno decide cuán lejos quiere llegar con esto, pero es lindo saber que no actuamos aleatoriamente, sino que nuestra conducta tiene un sentido. Que si no la va a tener igual, si no es dentro del judaísmo, uno va interiorizando rituales como va interiorizando dogmas sin darse cuenta. Entonces está bueno poder ser conscientes de qué tipos de rituales queremos integrar en nuestras vidas, más allá de lo que después la sociedad nos imponga y termine pasando igual. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué más fácil que cumplir los rituales? Difícil es ser buen tipo. La gente que de repente nos dice, me cuesta un montón comer kasher porque voy a tener que... Es verdad, pero es lo más fácil del judaísmo. Lo difícil es no hacer relación a no hablar mal de otra persona y abstenerse todo el tiempo de eso. Lo difícil es ayudar con nuestros ingresos y separar una parte para quien lo necesita. Lo difícil es ser una persona moral. El ritual debería ser la parte fácil. Porque a fin de cuentas me parece que el ritual nos tiene que conducir a otra cosa. El ritual no sé si es un fin en sí mismo. No sé si el judaísmo está pensado para que encender las velas de Shabbat sea un fin en sí mismo. Encender las velas de Shabbat provoca determinadas cosas en la casa, en la persona, en la familia, en las relaciones interpersonales, que produce determinadas sensaciones de que un tiempo distinto está comenzando. No sé si el judaísmo está pensado para que, bueno, todo está hecho si la persona por fin encendió las velas de Hanukkah. Y la verdad que no, la verdad eso tiene que ser el comienzo de algo más. Me parece algo interesante lo que decís vos, esto de que es difícil ser buena persona y es fácil de alguna manera cumplir los rituales. Me parece que esto justamente viene a criticar una visión que solemos tener sobre las personas que componen el mundo judío. Fíjate, cuando hablamos de una persona que es religiosa, nosotros dos nos consideramos religiosos. No sé si nos gusta tanto la palabra, pero entendemos con esa palabra que nosotros destinamos un tiempo importante de nuestro día a día en el cumplimiento de rituales judíos. Ahora, ¿por qué no se considera una persona religiosa una persona judía que cumple los mandatos ético-morales del pueblo de Israel? Hace un ratito mencionaste la lectura de Isaías que se hace previo a Tisha B'Av y justamente dice, basta de sacrificios en el templo de Jerusalén, en la época del primer templo, si no van acompañados de pelear por las causas de la viuda, del huérfano, preocuparse por los pobres, o sea, de una forma desbalanceados. Entonces, me parece que también deberíamos repensar, una persona religiosa hoy también debería estar a la altura con lo ético y con lo moral. Ponerse los tefilín todos los días, pero engañar a los clientes todos los días también, y me parece que el mensaje judío quedó por la mitad. Totalmente, totalmente. Y de hecho me parece que uno tiene que estar convencido y de acuerdo por esto, el tema de concientizar con qué rituales van a ocupar nuestras vidas. Por ejemplo, vos sos religioso como yo que decido ponerme los tefilín todos los días. Pero no es muy distinto a la persona que por ir a la cancha, no sé, todas las semanas tiene un cumplimiento obsesivo de sus propios rituales. Al final la observancia no es tan distinta. Uno va decidiendo qué le da sentido a tu vida. Entonces, yo hasta lo equipararía en un punto. No quiero entrar en lo hereje, pero lo equiparo. La conducta religiosa no solo se manifiesta dentro del ámbito religioso. Es tan religioso ir a la cancha y hacer toda la cantidad de cosas que vos haces antes, después, durante, etcétera, que ponerme 2 cajitas de cuero, una en el brazo y otra en la cabeza todos los días. Es absolutamente irracional. Entonces, a mí me convence hoy seguir estos rituales porque entiendo que tienen un recorrido cultural, ético, religioso también, y lleno de contenido. Y creo que una linda invitación para nuestra audiencia es que también cada uno pueda ser consciente de esto, de qué rituales va a decidir interior, porque siempre vamos a tener algunos, pero que lo podamos hacer conscientes, que le den sentido a nuestras vidas, que nos hagan bien y que tengan un propósito. Por ahí alguien que nos está escuchando no es judío y
y puede tener sus rituales también. Entonces, que lo religioso siempre va a existir, la conducta religiosa siempre existe. Pero esto puede ser en el fútbol, en la política o en la religión misma. Si le da propósito, si nos hace bien, si nos hace mejores personas, si nos hace sentir que cumplimos con algo que es más trascendente que nuestra propia existencia, si como visitar a tus padres, no sé, todos los fines de semana, como llamar a tu abuela día por medio, que también son rituales, pero que apuntan a un fin superior a lo que por ahí podés llegar a detectar, me parece que entonces estás cumpliendo bien. Y también creo que los rituales en el mundo judío, también, volvemos a decir, puede ser que en otros pueblos también exista, nos vienen a dar un poco de paz, como decíamos antes, un poco de calma. En momentos muy difíciles de la vida son los rituales los que nos dan un poquito de orden en momentos donde parece que todo se derrumba. Momentos donde hay una gran enfermedad, momentos donde alguien fallece, lo aleino, que no nos pase. El ritual viene a ordenarnos, a darnos palabras claras, a darnos palabras para decir en momentos donde parece que no nos sale nada, y entonces el ritual también viene a jugar un papel importante para esos momentos que hay que superar, momentos que desearíamos no estar atravesando, pero que los atravesamos, así como también los momentos más alegres. Una de las claves de lo que decías, Benja, me parece que también va alrededor de la idea de que apropiarse de los rituales, tomarlos como propios, realmente como propios, o sea, comer kasher implica realmente hacerse propia la mitzvah, porque si uno no se lo hace propia, uno va a durar como mucho 10 días comiendo kasher y después la va a abandonar. Tiene que ver con ir apropiándoselos de a poco, ir siendo conscientes de lo que uno va sumando, de lo que uno va agregando a su mochila de rituales. Y al mismo tiempo que le agrega un ritual a la mochila, también agregarle algún sentido ético-moral. Y de las dos maneras en las que uno va construyendo su forma de ser un buen yehudí, un buen judío, un buen ser humano. No descuidar ninguna de las dos, porque ahí es donde nos desbalanceamos y algo perdemos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que con esto podríamos hablar horas, pero obviamente el tiempo es limitado y la idea es solo disparar algunas ideas. Así que ya tenemos una noción linda para transmitir sobre este tema. Sí, que nos morimos por ir a la cancha otra vez No, cuando... Agus, no entendiste nada. Bueno, da lo mismo. Creo que la gente va a entender qué es un ritual y por qué vale la pena ser conscientes de su observancia y su cumplimiento. Yo ir a la cancha nunca voy a entender lo que significa porque la verdad no me moviliza mucho el acto de ir a la cancha. Pero bueno, entiendo que a vos te hace muy bien, así que... Bueno, ya lo vas a entender, quizás cuando ya entienda el tema de Sunday Funday o bueno, alguna de esas terminologías. Maravilloso el Sunday Funday, olvídate. Bueno, Agus, ha sido un gusto este episodio. Realmente es otra dinámica, vamos a tener que pasar más tiempo juntos. Sí, eso seguro, y de alguna manera también nos vamos conectando con el público que nos escucha. Esto fue todo por hoy, un nuevo episodio de Oneg by Lilmod Lelamed. Benja, abrazo grande. Abrazo gigante, chao chao.